Gente de Reddit, ¿cuál fue el mayor escándalo que sucedió en tu colegio? Mi colegio era de niños ricos, aunque yo no lo era. Antes de noveno, todo era muy sano. Éramos unos santos. Pero luego se estrenó la película Proyecto X, y ahí se nos metió en la cabeza que teníamos que hacer fiestas igual de locas. Empezamos a organizar reuniones en casas para imitar la película, y eso, sumado a que el colegio recibió a un montón de gente de otro colegio que había cerrado y que venía con mañas, hizo que todo se saliera de control. De repente, todos estábamos tomando alcohol, fumando cigarrillos, marihuana y explorando nuestras como si no hubiera un mañana. Nos creíamos los más grandes, sobre todo porque los papás de muchos les dejaban los carros, tenían plata, casas de campo, y los planes siempre eran fumar, tomar o ir a discotecas con cédulas falsas. El colegio sabía lo que pasaba, incluso tenían una lista de estudiantes que tomaban o fumaban, pero no podían hacer mucho al respecto. De todas las historias que tengo, esta es la que más destaca. En el último año del colegio, una niña que siempre había sido súper normal, empezó a fumar marihuana y le encantó. Se asoció con otra chica y juntas empezaron a hacer brownies de marihuana. Y no cualquier brownie, eran buenísimos, la verdad. Vendieron un montón en un par de días y trabaron a medio colegio. Todos estábamos felices, comiendo brownies y pasándola bien, hasta que todo se fue al carajo. A los 2 días, llegó una redada de la policía. Les allanaron las casas y las capturaron con como 26 brownies. Les tomaron la típica foto de los 2 policías al lado, los brownies al frente y ellas tapándose la cara con el pelo. El letrero decía "marihuana incautada" y la foto salió en todas partes. Fue noticia nacional, imagínate. Las chicas fueron expulsadas, obviamente, y enfrentaron un proceso penal como menores de edad. Por suerte, salieron sin mayores consecuencias. Pero aquí viene lo mío. Yo también fui llamado a declarar a la fiscalía porque aparecía en un chat donde sugería que le echaran menos marihuana a los brownies porque estaban demasiado fuertes. Tenía 18 años, así que podía ir preso, pero le mostré a la fiscal una historia de Snapchat donde le decía a una de ellas que vender brownies en el colegio era una pésima idea y que mejor nos los comiéramos entre amigos y ya. Eso demostró que yo no era parte del negocio y que no tenía ánimo de lucro. Me salvé por los pelos, pero ese susto no se me olvida. Una vez, unos pelados, en el afán de entrar al salón, reventaron el vidrio de la puerta. La cosa es que uno de ellos se cortó la yugular. Sí, la yugular. Yo lo vi todo porque justo estaba entrando a clase de inglés con otros compañeros. El man salió del salón todo ensangrentado, con el saco del colegio, que era blanco, completamente rojo de sangre. Parecía escena de película de terror, pero en la vida real. Todos nos quedamos en shock. Algunos gritaban, otros no sabían qué hacer, y yo ahí, paralizado, viendo cómo el man se desangraba. Pedimos ayuda a un profesor, y cuando llegó, el man ya se había desmayado. Seguro fue por el shock, o porque le dio un cuadro de hipoxia severo, no sé. Pero el caso es que el profe lo cargó y lo llevó a la entrada del colegio para que llegara la ambulancia. Lo más loco es que el pelado no murió. Se salvó de milagro. La verdad, ni sé cómo lo logró con semejante corte ahí. Fue un día súper choqueante para todos. Después de eso, el colegio puso rejas más fuertes en las puertas y nos dieron una charla sobre no hacer estupideces. Pero, bueno, eso ya es otra historia. Ese día quedó marcado en la memoria de todos los que lo vivimos. Esto pasó en el 2006, cuando los celulares todavía no eran tan avanzados, y el Bluetooth era la forma más común de compartir cosas. Había una profesora que, al parecer, tenía unas fotos íntimas en su celular.
No sé cómo, pero alguien se enteró o sospechó que las tenía y le pidió el celular prestado. La profe, confiada, se lo prestó, pensando que era para una llamada o algo así. Pero el pelado, en vez de hacer una llamada, lo que hizo fue pasarse las fotos íntimas de la profe a su propio celular. Y ahí empezó el caos. El man no se quedó callado. Empezó a compartir las fotos una por Bluetooth. Y en cuestión de horas, absolutamente todo el colegio las había visto. Era el chisme del siglo. Todos hablaban de eso en los pasillos, en los salones, en el patio. Hasta los profesores se enteraron, pero la mayoría no dijo nada. La única persona que pareció preocuparse un poco fue el rector, que un día mencionó en formación que respetáramos a la profe, pero la verdad, nadie la irrespetaba. De hecho, ella parecía estar más relajada que nunca. Lo más loco es que la profe no se inmutó. Era como si le diera igual. Incluso, según los rumores, ella era feliz de que todo el mundo le preguntara si las fotos eran de verdad. O sea, la man se reía y seguía con su vida como si nada hubiera pasado. Los profesores también siguieron en su cuento, como si todo fuera normal. Fue una de esas situaciones que, si lo piensas ahora, era súper rara. Pero en ese momento, todos lo tomaron como algo gracioso. Esa profe se convirtió en una leyenda, pero no sé si en el buen sentido. Ja, ja, ja. Y el pelado que empezó todo quedó como el héroe anónimo del colegio, aunque obviamente no era para nada algo heroico. Fue una de esas cosas que solo pasan en el colegio y que, años después, te hacen decir, ¿en qué estábamos pensando? Mira, esto pasó en 2007, cuando estábamos en cuarto año de secundaria. Había una compañera que empezó a vender fotos suyas. En esa época, eso no estaba nada normalizado, ¿eh? O sea, era algo súper escandaloso. Pero la cosa es que la pelada tenía un buen trasero y unas buenas pechugas, así que, obvio, todos le compramos fotos. Hasta ahí todo era como un chisme gigante, pero luego la cosa se puso más heavy. Resulta que la men no se quedó solo en las fotos, empezó a vender su cuerpo, y muchos de los del salón perdieron su virginidad con ella. Pero aquí viene el plot twist. La pelada también tenía relaciones con sus primos y con otras personas fuera del colegio. Total, que al final se armó un despelote porque causó una epidemia de herpes genital. Sí, ¿cómo lo oyes? Todos los afectados empezaron a hablar. Y obviamente los profesores y hasta el rector se enteraron de que ella era la fuente de todo ese lío. Para rematar, en 2008, ya en quinto año, nos enteramos de que estaba embarazada. Y lo peor es que ni ella misma sabía quién era el padre. La verdad, se cagó su futuro como modelo de OnlyFans pionera. Imagínate, si hubiera esperado unos años más. Capaz que se hacía famosa en internet, pero le salió el tiro por la culata. Eso sí, esa época en el colegio fue un caos total por todo lo que pasó con ella. El colegio donde me gradué, que ya cerró y ahora es un ARA, era un desastre total. No cumplía con los estándares mínimos de educación que exigía la Secretaría de Educación. Para que te des una idea, sacar 284 en el ICFES era suficiente para ser el segundo puesto del salón. Sí, así de mal estaba la cosa. Pero eso no es lo peor. Un día, la rectora, que era testigo de Jehová, anunció un Pet Day. Según ella, su líder religioso le había dicho que, dependiendo de la mascota que tenías en casa, se podía determinar cómo era el estudiante. Suena ridículo, ¿no? Pues a ella le pareció una gran idea. El problema fue que no todos podíamos llevar mascotas. Yo, por ejemplo, tenía unos peces, así que no podía llevar nada. La rectora decidió clasificar a los estudiantes entre los que llevaron mascota y los que no, y a los que no llevamos nos tildó de rebeldes que no queríamos obedecer sus órdenes. Ni siquiera se tomó la molestia de preguntar si no podíamos o si nuestros padres no nos dejaban. Pero aquí viene lo bueno. Un chico de sexto, en un acto de rebeldía o tal vez de inocencia, llevó a su gato a escondidas de su casa. Lo metió en la mochila y lo llevó al colegio. Cuando llegó el momento del evento, sacaron a todos los estudiantes al patio al mismo tiempo.
Había de todo, perros, gatos, hámsters, incluso alguien llevó un gallo. El gato de este chico, que ya estaba asustado por el secuestro de la mañana, se puso aún más nervioso al ver a todos los perros acercándose. Para colmo, el chico tenía la costumbre de pasear a su gato como si fuera un perro, con correa y todo. O sea, el gato estaba amarrado. En medio del caos, el gato se asustó tanto que rompió la correa, saltó al árbol más grande del patio y se quedó ahí, aterrado. Todos los perros, al ver la conmoción, empezaron a pelear entre sí. El profesor de matemáticas, en un acto de valentía, o tal vez de locura, saltó al árbol para intentar rescatar al gato. Pero cuando el gato saltó, el chico, en un intento desesperado por agarrarlo, terminó recibiendo al gato en pleno cuello. El gato, en su desesperación, le rasguñó las dos yugulares. El chico cayó desmayado después de unos segundos, y el profesor, en un acto de desesperación, se tiró del árbol, agarró su camisa y trató de ahorcarlo para detener el sangrado. Claramente, no tenía idea de qué hacer, pero hizo lo que pudo. La ambulancia llegó rápido, pero el chico ya estaba convulsionando. Se lo llevaron, y nunca más supimos de él. El colegio recibió una demanda por todo lo ocurrido, y 2 años después, cuando la hija de la rectora, que tenía síndrome de Down, se graduó, cerraron las puertas. Yo me gradué 1 año después del suceso, y como el amigo del chico vivía cerca de mi casa, le pregunté qué había pasado. Me confirmó que el chico no sobrevivió. Lo más triste es que nunca salió en las noticias, como si nada hubiera pasado. Ese día quedó marcado en la memoria de todos los que estábamos ahí. Fue una mezcla de caos, tragedia y una muestra clara de lo mal administrado que estaba ese colegio. Y pensar que todo empezó con un pet day que terminó en desastre. En mi colegio pasó algo que dejó a todos con la boca abierta. Una estudiante de 8º grado llegó un día llorando, acusando a un profesor de haber intentado violarla. Imagínate el escándalo. El man fue detenido de inmediato, y tras varios meses de abogados, investigaciones y todo ese rollo, lo metieron a la cárcel por un tiempo largo. Todos en el colegio estaban impactados, porque el profe era un tipo serio, pero nunca nadie lo hubiera imaginado capaz de algo así. Pero aquí viene el giro inesperado, la culicagada. Después de todo ese lío, confesó que había mentido. Resulta que el profe no le había hecho caso a sus insinuaciones, y como iba perdiendo álgebra, decidió vengarse de esa manera tan asquerosa. O sea, arruinó la vida del man solo porque no quiso pasarle la materia o no le paró bolas. ¿Qué clase de mente retorcida hace algo así? Lo peor es que a la china no le hicieron nada. Nada de nada. Según dijeron, ella estaba en una situación de ansiedad, y por eso no enfrentó consecuencias. En cambio, el profe, después de salir de la cárcel, demandó al colegio y a quien fuera necesario. Le dieron bastante plata como indemnización, y el man, obviamente, mandó a todos a comer mierda y se fue de la ciudad. No lo culpo, la verdad. Después de pasar por algo así, ¿quién querría quedarse en ese lugar?